Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta segunda semana del módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Quisiera saber si así, bueno, más bien desde aquí se escucha bien mi voz y se ven bien mis diapositivas, por favor. Ya tengo conmigo a Gerardo Hernández González, a Jesús Antonio León Huerta, a Nora González Moreno, y recordemos que hasta el final me vuelven a poner su nombre en el chat para pasar lista. Y ya me confirmaron que se ve bien y se escucha. Bueno, pues daremos inicio. Tenemos la orden del día. Tenemos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos algunos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase motivacional. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Y bueno, repasamos el propósito de estos espacios abiertos, que es que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista para que logremos la construcción del conocimiento. Y esto se logra gracias a la participación de ustedes, ya sea viva voz, que desactiven su micrófono o que levanten su manita, bueno, que levanten su manita para que puedan desactivar el micrófono o que me pongan en el chat. Cualquier participación, se cuenta y eso nos hace construir nuestro conocimiento. También resolvemos lo que son dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos y actividades similares a las del módulo. Incluso, bueno, pues atendemos aquellas inquietudes que en su momento ustedes no pudieron resolver dentro de las videosesiones de modo. Esta semana desarrollaremos ciertos aprendizajes, como son que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional, que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué, cómo invertir o comprar. De estos dos aprendizajes, vamos a ver el día de hoy el primero que lleva a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional y el día viernes estaremos viendo el segundo para que ahorita nos concentremos en el primer aprendizaje. Esta semana tenemos dos actividades, lo que es la actividad 3 a la universidad y la actividad 4 la mejor opción. El día de hoy estaremos enfocándonos nada más a la actividad 3 y el día viernes estaremos viendo la actividad 4. Vamos a empezar con unos conocimientos previos. Vamos a diferenciar entre lo que es un emigrante y un migrante. ¿A qué llamamos emigrante? Aquella persona que sale de su país para poderse instalar a otro. Ejemplo, imagínense que Violeta, ¿no? Quiere irse a España. Se quiere ir a vivir para allá, no quiere estar en México, ¿no? Bueno, se quiere ir a España. Al momento que Violeta sale de México, las personas que se quedan en México dicen, ay, Violeta ya es una emigrante porque se fue y se fue a España, ¿no? Entonces, para los de México, Violeta es una emigrante. Llamamos inmigrante al que llega a un país a establecerse en él. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, la misma Violeta, ¿no? La misma Violeta, al momento que llega a España, para los españoles, para ellos es una inmigrante porque está llegando, es una mexicana que llega a España, entonces aquí le llaman inmigrante. Pero estos dos casos, para no tener problema de que si es migrante, inmigrante, pues se dieron cuenta, hablé de la misma Violeta, de los mismos países, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos estos dos? Pues le llamamos migrante. Entonces, cuando es migrante, se acepta en ambos casos. Violeta, no importa que se haya ido para España, ni que haya llegado se haya ido de México. La cosa es que se movió y la cosa es que se fue a otro país. Entonces podemos aceptarlo como la palabra migrante.
Entonces recuerden que migrante lo podemos utilizar ya sea que se haya ido o que haya llegado de otro lugar. Ahora vamos a hablar sobre la movilidad social. La movilidad social es cuando las personas se desplazan de un lugar a otro o que existe alguna variante dentro de la población. Esto se pudiera interpretar como en el caso de la migración, puede ser cuando nacen más personas, ya hay, pues hay movimientos, ya no hay 1.000 personas, ahora va a haber a lo mejor 1.100 personas, ¿no? Todo ese tipo de movimientos también puede ser cuando hay mortandad, se llegan a morir las personas. Entonces, este es un término de la sociología que identifica todo ese comportamiento que puede tener la población. ¿Por qué es importante la movilidad social? La movilidad social nos permite el que conozcamos otras culturas, el que seamos libres de tránsito y que sepamos qué es lo que está pasando con nuestra población. Tenemos dos tipos de movilidad social. La movilidad social vertical y la movilidad social horizontal. ¿A qué se refieren esto? Cuando tenemos una movilidad horizontal, quiere decir que en cuestiones económicas y en cuestiones mm, de trabajo, en cuestiones de cómo vivimos socioeconómicamente, se permanecen igual. Por ejemplo, si Violeta, ¿no? Está aquí en el Estado de México, trabaja, tengo una plaza aquí de manera presencial en Cobae y también tengo clases en prepa en línea, ¿no? Tiene su casa propia. Pero si agarra y le me dice mi esposo, oye, ¿qué tal si nos vamos a Oaxaca? Vendemos la casa, allá también hay trabajo, puedes seguir en prepa en línea porque donde tengas internet, bueno, pues puedes tener trabajando. Dije, pues órale, vámonos para Oaxaca. Nos movemos, nos vemos hacia otro lugar. Entonces nos vamos a Oaxaca, compramos otra casa muy parecida a la que tenemos, vendemos acá el coche y allá nos compramos otro, consigo una plaza igual en prepa y sigo trabajando en prepa en línea. O sea, realmente en cuestiones socioeconómicas nos fue igual. No tuvimos ni una mejora ni una empeora, estamos igual. Esa es una movilidad horizontal. Pero cuando yo hablo de una movilidad vertical, puede ser ascendente o puede ser descendente. ¿Qué quiere decir cuando digo ascendente? Su nombre lo dice, asciende, sube, ¿no? Es misma situación de Violeta, se va a Oaxaca, pero a lo mejor allá en Oaxaca, en lugar de encontrar una base como maestra, encuentra una base como directora. Le pagan lo doble, eh, con el dinero que aquí vendimos la casa, ya compramos una casa muchísimo más grande, con un jardín enorme. Entonces, nos va mucho mejor. A eso le llamamos una movilidad vertical, pero ascendente. Me fue muchísimo mejor. Pero también pudiera pasar lo contrario. También puede ser que me vaya, no encuentro la plaza que yo quiero, a lo mejor quiero trabajar en prepa en línea, pero no hay internet. Ahí es donde estoy, no hay suficiente señal y empiezo a tener problemas para conectarme. Entonces, pues ya no nos va como quisiéramos, porque ya no hay un ingreso de Violeta, o sea, nos va mal, ¿no? Entonces, esa, cuando nos va mal, es un tipo de movilidad vertical descendente. Pregunta hacia ustedes. Recuerden que pueden escribir en el chat. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con la movilidad social? Cuando hablamos sobre experiencia, no forzosamente es de ustedes, ¿eh? Pudiera ser de un tío, puede ser de un sobrino, de un familiar, de un vecino, ¿sí? Que hayan visto algún tipo de movilidad, ya sea horizontal o vertical, y que me platiquen un poquito que han ustedes vivido en estos cambios, que se haya ido a un lugar, cómo les fue y lo ubicamos dentro de los tipos de movilidad social. A ver, ¿quién dice yo? Algo que me participen. Recuerden que es importante su participación para que podamos platicar un poquito más sobre el tema. Recordando esta parte, ¿qué tipo de movilidad ustedes han apreciado en su entorno o ustedes mismos, si se han ido de un lugar a otro? ¿Qué tipo de movilidad fue? Si fue horizontal,
si fue vertical. Raquel levantó su manita. Adelante, Raquel. Buenos días. Hola Raquel, buenos días. Yo me cambié de estado por cuestión de mi trabajo. Soy educadora de CONAFE de básica. Entonces, pues yo le llamaría, ¿qué sería? Movilidad social horizontal o qué sería Del ahí. lugar donde estaba al lugar donde está ahorita, Sí, me cambié de este, Durango a Chihuahua. a Chihuahua, en cuestión económica, ¿cómo le fue Raquel? Me fue muy bien, ya que obtuve, ahorita por ejemplo ya estoy obteniendo mi beca y luego, pues no, económicamente me va muy bien. También igual a mi esposo es minero, entonces pues por otra parte nos ha ido mucho mejor que en Durango. Entonces quiere decir que tuvo una movilidad vertical ascendente. Ok, Porque cuando la tenemos horizontal hizo un cambio de residencia, pero pues siguieron lo mismo, a lo mejor nada más pues la cambiaron de lugar, pero siguen en el mismo puesto y su esposo en el mismo trabajo, o sea, lo único que cambió fue el lugar, pero no es la situación porque el de ustedes les fue mucho mejor, a lo mejor tuvo un ascenso, entonces eso quiere decir que tuvo una movilidad vertical ascendente. Ujú. Muchísimas muy bien. gracias, Raquel. Ahora. Creo que en el chat no tenemos nada. Bueno, pues nos quedamos nada más con la participación de Raquel. Le agradezco mucho, Raquel. Voy a avanzar. ¿Por qué la gente se mueve? ¿Cuáles son las causas de esa movilidad social? La gente se mueve y siempre está todo relacionado con la pobreza, o sea, las cuestiones, económicas. Me dice Jesús Antonio, dice, no asesora, yo siempre he vivido en el Estado de México, pero no conoce a alguien que se haya ido a algún otro lado. A lo mejor igual una movilidad social es que podemos permanecer en el Estado de México, pero puedo estar en un municipio y después me voy a otro municipio. Eso también es una movilidad. Entonces, bueno, esa parte, ya quedé con el ejemplo de Raquel. Ahora veamos esta parte de la movilidad social en México. Recordemos que la movilidad social en México es muy frecuente porque somos el paso de lo que son los países centroamericanos con Estados Unidos. Entonces, al ser el paso, tenemos esa parte de el fenómeno de la migración. Entonces, se mueve mucho a la gente a través de nuestro país. Y este tipo de movilidad siempre va a tener implicaciones tanto en la educación, salud y empleo. ¿Qué consecuencias ustedes han apreciado con la movilidad social en su comunidad? Observen su entorno. ¿Qué han visto? Les voy a dar un ejemplo. Yo vivo aquí en San Juan Teotihuacán y San Juan Teotihuacán es turístico, viene la gente, entonces viene gente, se queda 15 días, se va, o sea, aquí en Teotihuacán hay mucha movilidad. Ahora, hay gente que se queda. Hay gente que se queda y como todavía hay lugares extensos de ventas de terrenos, a veces una hectárea la subdividen y empiezan a vender terrenos. Entonces llega gente de la Ciudad de México. Entonces, fíjense, tenemos movilidad de que los turistas extranjeros luego se nos quedan. Que vienen personas igual mexicanas, pero de otros estados, porque aquí pues los terrenos son más grandes, a veces son más económicos que comprarlos en la Ciudad de México. Entonces empezamos a tener ese tipo de movilidad. ¿Qué consecuencias he yo apreciado aquí en San Juan Teotihuacán? He visto personas de otros países como cubanos, haitianos, colombianos, que no traen papeles, que aceptan trabajos con un sueldo muy bajo, quitándole el empleo a los mexicanos que estamos aquí. Hay unas personas haitianos que a veces que ni trabajan y nada más están en las esquinas, van en grupito. Me siento insegura. No sé qué mañas tengan, no sé qué hagan aquí, porque nada más están ahí sentados en el celular y no trabajan. Dejan a veces basura. Llega un grupo de personas, se establece, ponen sus casas de campaña y luego se van, pero dejan ahí toda la basura. Entonces pudiera haber, yo eso es lo que aprecio aquí en mi comunidad. ¿Qué es lo que ustedes aprecian dentro de sus comunidades? Mientras me escriben, voy a leer una participación que me puso Jesús Antonio de la pregunta anterior.
Dice que un primo se fue a los Estados Unidos a tener una mejor vida y economía. Perfecto, ahí tenemos una movilidad. La pregunta ahí sería, ¿al primo le fue mejor? Una cosa es que se fue a mejorar su vida y económica y esa es la idea, pero una cosa es la realidad. Se fue y sí mejoró su vida económica, le fue mucho mejor al primo o pues ahí está más o menos ahí pasándola, ¿no? Entonces ahí para determinar qué tipo de movilidad tuvo. Sobre la otra pregunta de qué consecuencias, ay, miren, ya me ando más. ¿Qué consecuencias han apreciado ustedes dentro de su comunidad? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han visto dentro de su comunidad? ¿Hay migración? ¿No lo hay? ¿Qué han observado en su contorno? A ver, ¿quién dice yo? Ahora sí no tengo participaciones. Me dice Jesús. Jesús Antonio León Huerta. Yo en mi comunidad igual he visto inmigrantes como haitianos que vienen y rentan y trabajan. Como comentaba usted, siempre con un sueldo bajo. Sí, ese es el problema siempre que tenemos con los migrantes, ¿no? Entonces a veces nos quitan el trabajo de aquí. Y hay algunas empresas que luego se quejan de que pues les hacen cosas que no estaban bien vistas, pero pues también pagan un sueldo bajo y como comprueban, siempre cuando contratan a alguien piden referencias, ¿no? Entonces al contratar a alguien que no traiga referencias porque nadie nos conoce, podemos correr ese riesgo, ¿no? Pero sí es lo que comúnmente eso es lo que apreciamos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, tengo una participación. Gracias. Tengo participación de Gerardo Hernández González. Me dice que vive en Nuevo León y últimamente en las calles de Monterrey caminan muchas personas de Centroamérica o personas de color y estás trabajando en un mercado, pero las noticias han comentado que realizan actos de violencia como robo o agresión física. Todo siempre va a consecuencia de todo, ¿no? Lógicamente vienen de países muy lejanos y se les acaba a veces el dinero, no saben qué hacer, se les hace más fácil robar y al momento de robar, pues agreden a las personas. Entonces, pudiéramos ahí observar que esa es una consecuencia, ¿no? De tener personas migrantes dentro de nuestro país. Tenemos, ahora ya les pasé de diapositiva. Tenemos esta parte de la movilidad estudiantil. Si ustedes recuerdan, tenemos lo que es este tema o esta temática para nuestra actividad de esta semana. Yo aquí les puse una notita. Nos dice que México con los niveles más bajos de intercambio internacional de la OCDE. En México, solamente 1 de cada 100 estudiantes de educación superior, ya sea de universidad o posgrado, logra salir al extranjero a estudiar o a estudiar también idiomas, hacer prácticas, proyectos de titulación o estancias temporales. Fíjense, 1 de cada 100 estudiantes. Quiere decir que nada más, pues, el 1%, ¿no? Es el que sale a otros países y tiene esta parte de la movilidad estudiantil. Si ustedes ven aquí en mis gráficas, aquí nos menciona comparación con otros países, en qué lugar estamos. Si vemos el nivel más alto en que la movilidad estudiantil existe es en Luxemburgo, con un 48,4%. Y el más bajo es Colombia. Y pues México está en tercer lugar de atrás para adelante, ¿no? Entonces, muy pocos estudiantes salen. Al momento de haber esa poca movilidad al extranjero, lógicamente hay menor aprendizaje que se puede implementar aquí en el país. Ahora, vamos con esta parte de matemáticas ya, de cómo podemos calcular un porcentaje. Recordemos, ahí yo les puse 1 de cada 100 alumnos, ¿no? Y se los interpreté en un 1%. Pero, por ejemplo, si yo no tengo tan fácil como decir 100 estudiantes y un 1, pues es bien fácil decir que es el 1%. Pero si yo tengo toda una totalidad y me piden el sacar el porcentaje, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero antes de empezar esto, quiero leer el comentario de Nora González Moreno.
Dice, pues yo aquí en mi comunidad casi no se ven inmigrantes, de vez en cuando solo se ven de paso y pasan pidiendo dinero por lo regular personas de Colombia. Bueno, no se establecen, pero pasan, ¿no? Entonces también vive esa parte de la movilidad. Vamos a ver esta parte. Dejen sacar mi calculadora. Un estándar, nada más va a ser porcentaje. Ahí está. Ahora, cuando yo quiero sacar un porcentaje, primero tengo que identificar el total de la cantidad que quiero sacar el porcentaje. Por ejemplo, denme un segundo. Ya está. Que no le puse para escribir. Listo. Yo tengo la totalidad de 2.340, ¿no? Puede ser lo que sea. Estudiantes, puede ser borregos, vacas, lo que sea, pero yo tengo una totalidad de 2.340. Este 2.340 es la totalidad, aquí llamamos una totalidad hablando en porcentajes de un 100%. Este es mi 100%, pero yo quiero saber cuánto es el 20% de estos 2.340. ¿Puedo aplicar una regla de tres? Porque yo quiero saber el 20% de cuánto, no sé cuánto sea. Aquí en esta tablita que puse se puede aplicar una regla de tres. Y para una regla de tres es multiplicar de manera así, diagonal. Y después, aquí es multiplicar, dividir de manera vertical. Ahí le puse una suma, deje quitarle. Dividir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería 2.340 por 20. Recordemos que los paréntesis también simbolizan una multiplicación. Y después de esto, entre 100. Pero como dice la jerarquía de operaciones de izquierda a derecha, entonces primero voy a multiplicar. Voy a poner en mi calculadora 2.340 por 20. Igual. Y luego ahora sí, entre 100. Igual. Y tengo 468. Quiere decir que el 20% de 2.340 son 468. Ujú. Entonces, para que lo tengamos aquí presente de cómo lo vamos a calcular. Ahora, otro ejemplo básico. Ahora lo quiero de 3.546, pero el 24%. Ahora, de una manera más directa, sin hacer toda la regla de tres. Cuando ya me piden un porcentaje, puedo hacer la multiplicación de manera directa. 33.546 por 24%. Y también lo voy a poder obtener. Miren, voy a hacer aquí en mi calculadora. 3.546 por 24 y está una tecla en la calculadora que está el porcentaje. Le doy clic al porcentaje y le doy igual. Y me da 851,04. 851,04. Que dicen, ahí también en la otra pudo haber salido. Sí, miren, vamos a hacerla. Si tengo 2.340 por 20%, le pongo clic al porcentaje y le doy igual. Miren, 468. Cualquiera de las dos maneras me puede salir. Ujú. Y aquí es como calculo un porcentaje. Le voy a borrar y voy a pasar a la siguiente, porque ahí está un ejemplo un poquitito más elaborado. Pero a ver, déjenme borrar. Paso a la siguiente diapositiva. Aquí. En este ejemplo me dice, en una escuela educación primaria, el 60% son mujeres y el resto son hombres, teniendo una población de 689 estudiantes. Y la pregunta, ¿cuántos son hombres? A ver, vamos a empezar con eso. Déjenme poner mi calculadora aquí, ahí está, y mi lápiz. Ahora, vemos cuál es la totalidad de alumnos. Me está diciendo que hay una población de estudiantes de 689. Quiere decir que 689 es el 100%.
sobre esta cantidad voy a trabajar. Déjenme ver que me pusieron aquí un WhatsApp. Ah, perfecto. El 40%. Sí, pero me dice cuántos son hombres, o sea, me está diciendo una cantidad, no en porcentaje, sino cuántos alumnos son hombres. Entonces, si tenemos 689 estudiantes, yo necesito saber, me dice que el 60% son mujeres y como nos dice la compañera, el 40% son hombres. Entonces voy a multiplicar 689 por 40%. Y esto me da, vamos a ver aquí en mi calculadora, 689 por 40 y el porcentaje le doy clic y luego igual. Y me da que entonces son hombres 275,6. Aquí hice mi procedimiento, recordemos, este es mi procedimiento, pero todavía no le doy respuesta a la pregunta. Una cosa es la respuesta y otra cosa es el procedimiento. ¿Cuántos hombres son? Entonces le ponemos. En la primaria tenemos un total de 275. Le quito el decimal, no pongo el decimal, pero en el procedimiento sí se queda. Un total de 275 alumnos varones. Ahí está, en mi respuesta a la pregunta que me plantearon. Entonces, nunca se les olvide, una cosa es el procedimiento y otra cosa es la respuesta. Voy a borrar y paso a la siguiente diapositiva. Ay, borre, borre, borre. No se deja, ahí está. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un fenómeno turístico del crecimiento de población en Teotihuacán. Este les va a ayudar, este ejemplo, para la realización de su actividad. Ahorita vemos que les está pidiendo, pero este ejemplo es muy elemental porque les va a ayudar. El propósito es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Voy a abrir un Excel y aquí tengo un ejemplo. En el 2020 existió en Teotihuacán una población de 30,000 personas, pero se registra un crecimiento turístico, o sea, una movilidad del 6% anual registrados como turistas nacionales y el 11% anual registrados como turistas extranjeros sobre su población total. Además, Teotihuacán ha tenido un crecimiento anual de 250 personas por el mismo fenómeno de migración, pero esas 250 se quedan a vivir en el municipio. Esto genera que el gasto público es todo lo que el municipio pues gasta, ¿no? Lo que es en alumbrado, drenaje, agua, bacheo, todo eso es del gasto público del municipio por persona de 9,800 pesos cada año. Eso es lo que se genera de gasto público. Ahora, yo propongo que hagan una tablita. Tenemos el Excel. Entonces, si tenemos el Excel, yo les propongo una tablita. Vamos a poner dos columnas de año. Ahorita les voy a decir por qué, porque a ver si me dicen, en el quinto año, pues necesito estar enumerado, ¿no? Por años, el segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y 6 años. Pero también me dicen que desde el 2020. Y si me dicen 2022, 2021, bueno, necesito tener las dos posibilidades, ¿no? Y aquí tengo hasta el 2025. Entonces, si me llegaran a preguntar, ¿cuál es el total de población en el segundo año? Ah, pues ya sé que es aquí. Me dice, ¿cuál es el total de población en 2023? Ah, bueno, pues también ya tengo la columna del 2023. Por eso propongo estas dos columnas de año. Una columna de total de la población, una columna de la tasa de turistas nacionales, que en este caso la voy a poner aquí. Son el 6% y el 11%. Vamos a ponerle aquí 6%, ¿no? De los nacionales. Ahí está. Y otra columna de población de migrantes nacionales.
Después la tasa de turistas extranjeros, y yo en mi ejemplo tengo que es el 11%, le voy a poner el 11%. ¿Viste? Y después quiero saber cuánta población hay de migrantes. Otra columna de crecimiento anual de migrantes, o sea, cuántos se establecen. Y después el dinero destinado por el gasto público de 9.800 pesos. Vamos a empezar con cuánta población iniciamos según en Teotihuacán con 30.000 personas. De esas 30.000 personas, me dice que la tasa de turistas es del 6% fija anual. Entonces, como va a ser la misma, lo copio y lo pego en todo. Siempre va a ser todos los años el 6% de tasa de turistas nacionales. ¿Cuántos turistas nacionales va a haber cada año? Ah, pues vamos a hacer una operación. Del primer año, vamos a poner un igual. Recuerden que para Excel siempre hay que empezar con un igual. Le doy clic a la población total por, que es el asterisco en Excel, y le doy clic al 6%. Y le doy Enter. Y ya me dice, ya está ahí mi procedimiento, que va a haber 1.800 personas de migrantes nacionales. Lo mismo voy a hacer para todos los años, por eso nada más lo arrastro. Va a ser la misma fórmula. Ahorita se va llenando conforme vamos avanzando. Después me dice que la tasa de turistas es del 11%. Ahí está el 11%. Todos los años van a ser el 11% de turistas extranjeros. Entonces lo copio y lo pego. ¿Cuántos turistas extranjeros hay? Me voy al total de población por, que es un asterisco, el 11%. Y le doy Enter. Como va a ser la misma fórmula, pues la arrastro. Ahora me voy por el crecimiento anual de migrantes. Recordemos que hay ciertos migrantes que se establecen y ahí se quedan. Y aquí yo tengo que son 250 personas. Esas son las que se quedan a vivir ahí permanentemente. Y le doy control C para poder pegar. Siempre va a estar aumentando 250 personas. Después viene el dinero que se destina del gasto público por persona. Entonces, si yo tenía 30.000 personas de un inicio y esas 30.000 la voy a multiplicar por 9.800, al año se estaría gastando 294 millones por la población que tenemos en el 2020. En ocasiones, yo siempre he observado luego sus preguntas por generaciones anteriores, al hacer esa operación aquí, como es una cantidad grande, siempre les aparecen así como gatitos. Y ahí uno dice, es que la hago varias veces y me sigue apareciendo gatitos. Es la única causa, es porque necesita más espacio su celda. Nada más hagan su celda más grande y miren, ya aparecen bien las cantidades. Ahora, eso lo hicimos en el primer año. ¿Qué va a pasar en el segundo año, en el 2021? Ya no va a haber nada más 31. Le doy un igual, va a haber 30 de población, más los que llegaron en ese año, que son 250, y le doy clic a uno anterior, porque fueron los que llegaron en el año anterior, y le doy Enter. Quiere decir que en el segundo año ya voy a empezar con una población de 30.250 personas. Y así cada año van a estar subiendo 250, entonces ya nada más le arrastro porque es un mismo patrón. 30.250, 30.500 y así va a ir subiendo. Y en la última columna también arrastro porque ese me va a ir subiendo la cantidad de dinero dependiendo la total de la población de cada año. Y así ya tengo toda mi tablita hecha. Y sobre esta tablita la puedo analizar. Vamos a analizar el fenómeno de migración en Teotihuacán en cada año. Y después vamos a hacer unas gráficas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántas personas, cuánto fue el total de población en el tercer año? Ah, bueno, aquí tengo el tercer año. El total de personas es en esta columna. Entonces quiere decir que la respuesta sería el total de población en el tercer año en San Juan de Teotihuacán es de 30.500 personas. Si yo les dijera, en el año 2023, aquí está, ¿cuánto dinero se le destinó al gasto público por persona? Ah, bueno, es toda esta franja y llegó al final
del dinero del gasto público. Entonces la respuesta va a ser esta. Y sería la respuesta, el total de dinero que se gastó por 30.750 personas en el 2023 fue de 301.350.000 pesos. Entonces, dependiendo de lo que les pregunte, pues igual hay que responder. Si yo les pregunto, en el 2005, ¿cuántos turistas extranjeros llegaron a San Juan de Teotihuacán? Ah, ok, turistas extranjeros aquí. En el 2025 tuvimos 3.438 turistas extranjeros. Entonces, dependiendo de la pregunta, pongan ya sea en amarillito o en verde para que identifiquemos que de ahí ustedes sacaron las cantidades. Si yo les digo, en el 2020, ¿cuántos migrantes nacionales tuvimos? O más bien, ¿cuántos turistas nacionales tuvimos? 2020, ok, nacionales, aquí está. Ah, pues en el 2020 tuvimos 1.800 turistas nacionales. ¿Ya vieron? Ahora vamos a realizar una gráfica. ¿De qué les gusta hacer gráfica? Vamos a imaginar que queremos de la población que ha estado aumentando año tras año en San Juan de Teotihuacán. Si lo quiero saber por años, 2020 y 2025, bueno, pues nada más sombreo estas dos porque son las que me interesan, hacer la gráfica. Me voy a insertar donde dice gráficos recomendados y aquí el que les recomiendo siempre para población es el de barras. Ahí está. Y mire, si ustedes observan, me va a poner los años y ya me va a poner la población en el eje de las yes. Y le doy a aceptar. Y aquí está mi gráfica. Ya nada más pues, la acomodo en donde yo la necesite para que pueda realizar bien mi trabajo. Ahí está. Y ahí tengo una gráfica que me representa el total de la población por año. Ah, pero yo quiero saber cuántos turistas nacionales hubo cada año. Ah, bueno, a ver, yo voy a ir así en la columna del año. Ahora, ojo, para poder, se supone que para saber los migrantes nacionales tengo que sombrear estos, pero para que me los sombre los dos al mismo tiempo voy a hacer lo siguiente. Sombreo primero la primer columna del año, del 1 al 6. Hay una tecla que se llama Alt-GR en su teclado, sin soltarla, van a sombrear el que dice población de migrantes nacionales. No lo suelten hasta que terminen de sombrear y ahora sí sueltan su tecla. Si ustedes observan, me sombreó el año y me sombreó la población de migrantes nacionales, a pesar de que eran dos columnas separadas. Y ahora sí me voy a insertar gráficos recomendados y aquí está la gráfica. Y esta me va a representar la población de migrantes nacionales. Aquí está. Y pues la acomodo, la hago un poco más pequeña, como ustedes consideren conveniente, y la acomodo. Ahí está. Ya tengo otro. Pero ¿qué tal si me piden cuántos turistas extranjeros? Ah, pero ahora por año. Ah, pues ahora esta la sombreo. Recuerden la tecla Alt-GR sin soltarla. Selecciona la población de migrantes extranjeros y hasta que termine de sombrear la suelto. Me voy a insertar gráficos recomendados. Ay, déjeme cancelarlo. Algo se me movió. Ahí está. Ah, no quedamos que está, ¿no? Esta. Alt-GR, migrantes extranjeros. Ahí está. Suelto. Gráficos recomendados. Ahora sí. Y ya me da mi gráfica de barras. Ahí está. Y ya tengo mi gráfica de población de migrantes extranjeros. Y la acomodo. Recordemos que ustedes van a hacer todas las pestañitas que sean necesarias para que se vea ordenado su trabajo. Puedo copiar de aquí, control C o control X. Me voy a otra pestañita que la puedo nombrar como gráficas y la puedo pegar ahí y mandar ahí todas mis gráficas. Recordemos que el orden ustedes lo tienen que colocar. Si son varias preguntas, bueno, puede ser una pestañita con preguntas, una pestañita con gráficas, otra el planteamiento del problema, ya ustedes deciden. Y aquí, miren, ya pongo la otra. Y aquí tengo ya una pestañita exclusivamente para mis gráficas. Ahora me voy con qué van a entregar en su actividad integradora 3.
Aquí les pide una hoja de cálculo, que fue donde trabajamos, donde integren las gráficas, el análisis y el procedimiento que desarrollen sobre los datos solicitados. Y les dan un planteamiento del problema. Aquí les dan ustedes, les hablan sobre estudiantes y van a empezar desde el 2025. Les hablan sobre estudiantes extranjeros que vienen de otros países. Les hablan sobre que la universidad tiene un crecimiento anual de 200 estudiantes. También les hablan sobre el 10% de estudiantes de cada estado, que cambian de estado cada año debido a la facilidad de acceso. O sea, estos son nacionales. 4% para extranjeros y el 10% que son nacionales. Y fijos, 200 estudiantes. Y después les dice que ha experimentado incrementos de llegadas de estudiantes de diferentes estados, lo que refleja una movilidad estudiantil interna que beneficia a la ciudad como centro educativo. Este es un dato, ¿no? Nada más. Luego dice que cada estudiante tiene un costo anual de 17,500 para su educación, lo que incluye matrícula, materiales, servicios, otros gastos asociados a su formación. Con todos estos datos pueden armar igual una tablita como la que les enseñé para que ustedes puedan tener todos los datos que después les van a realizar preguntas para analizar, porque a ustedes les dicen cuántos estudiantes internacionales habrá en 5 años, o sea, hasta el 2030. Quiere decir que van a empezar del 2025 al 2030, al menos hasta esta pregunta, porque en la C les dice cuál será el total de estudiantes al 2032. O sea, quiere decir que entonces no se quedan en el 2030, van a tener que empezar 2025 hasta el 2032 a hacer su tablita. Y dependiendo su tablita, bueno, pues ya van a poder contestar todas estas preguntas. ¿Sí? Muy similares, pero no iguales a las que realizamos. Y el ejercicio que les planteé les va a ayudar mucho para poder realizar esta actividad. Y finalmente, pues redactar una conclusión de 5 renglones sobre los efectos de la migración estudiantil en tu localidad. 5 renglones. Renglones no es lo mismo que párrafos, porque la otra vez algunos me enviaron 5 párrafos y no. 5 párrafos no lo hacen con autoría propia, necesito nada más 5 renglones donde pongo una conclusión, pero que sea de ustedes nada más. Y así ya van a cumplir esta parte de los 5 renglones. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna duda de su actividad 3? ¿Cómo la van a realizar? Raquel ya puso muy bien entendido. ¿Alguna duda si ya empezaron a hacer su actividad? ¿Alguna duda de cómo lo tenían que hacer? No nos dice que hagamos una tabla porque realmente no nos dice, pero ahora ya se trabó aquí la plataforma. Pero en la tablita yo se las propongo para que sea mucho más fácil para ustedes. Sí, sí, Gerardo, la tabla sería el procedimiento, pero ojo, tienen que verse las operaciones que hacen. Por ejemplo, si aquí este es 1800, aquí yo observo en la barra de fórmulas que se hizo una operación, ese es el procedimiento. Ya con eso quiere decir que están bien, pero si alguien me pone nada más 1800 así y yo me pongo sobre la celda y dice 1800 que no hay ninguna fórmula que se aplicó, ahí sí ya estarían mal y les va a empezar a bajar lo que son puntos. Entonces, si ustedes observan en todos estos, hay fórmulas. Hasta en la columna del dinero destinado hay fórmulas. Todo eso es un procedimiento. Por eso, si ya nos lo están pidiendo en Excel, pues va a ser mucho más fácil que yo cheque sus procedimientos ahí y pues más fácil para ustedes. ¿Alguna otra duda? Ok. Si hay alguna duda, la colocan porfa y voy a pasar a esta parte de la bibliografía que les va a apoyar para su actividad integradora 3. La migración, una institución, causas y consecuencias de efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. Pueden entrar a estas ligas
y van a poder tener un panorama más amplio sobre la movilidad social y les va a ayudar mucho para poder tener argumentos para sus cinco renglones de su conclusión. ¿Qué se les va a evaluar dentro de su rúbrica? Si quieren obtener el nivel experto, en el criterio cognitivo es que creen su hoja de cálculo en el que respondan correctamente a todos los cuestionamientos solicitados y que incluyan el procedimiento y las gráficas, que escriban una conclusión de 5 renglones, expresándoles los efectos migratorios estudiantiles. Si quieren en el criterio actitudinal obtener el nivel experto, es que atiendan el 100% de las indicaciones para elaborar la actividad y en el criterio comunicativo que organice la información de manera clara. Es por eso la importancia de que lo hagan por hojitas, porque debe estar organizado, que sea coherente y precisa y que atienda las normas de etiqueta. No contenga errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Y dentro del pensamiento crítico, que comprendan claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad, que interpreten de forma clara y concisa las tasas de crecimiento, perdón, de la población estudiantil y los relaciona con su entorno. Entonces recuerden que son 5 renglones nada más. Y recuerden que no dejen fuera lo que es el propósito del foro aprendiendo. El foro aprendiendo también hay que atenderlo. Y en esta semana es que aprendan a ustedes cómo influye la movilidad, tanto en la organización social como en la educación y en la salud. Y finalmente que desarrollen una opción personal sobre estos fenómenos. Tenemos 2 preguntas detonadoras. La primera es que si es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán y por qué. Y la otra, que qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México. Pero en esta ocasión nada más quiero que me aporten algún comentario sobre si creen ustedes si es posible predecir la cantidad de personas que migrarán. ¿Creen que podamos predecir cuántas personas van a estar pasando por México, de Centroamérica a México y se van para Estados Unidos? ¿Ustedes creen que sí podamos predecir cuántas personas van a ser cada año? A ver qué dicen ustedes. A ver, una participación para que empecemos con el comentario. Yo les hablaba de San Juan Teotihuacán. ¿Podemos predecir en San Juan Teotihuacán cuántos, no sé, extranjeros llegan año tras año a visitar las pirámides de Teotihuacán? ¿Se pudiera predecir? A ver quién me da una aportación. Dice Nora que sí, por un censo. Y efectivo, bueno, a lo mejor por un censo vamos a saber cuántas personas fueron en el año, ¿no? Pero muy bien, Gerardo, también con números reales, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer un censo, ¿cuántos hubo en el 2020 y después cuántos en el 2021? Y recordemos que esos censos y esos datos y esos números los tiene INEGI, porque INEGI es el que hace todo ese tipo de encuestas, y empezamos a tener datos previos. Recuerda que vimos el concepto de proyección. Proyección era predecir, o sea, es ver hacia el futuro. Entonces, si yo tengo datos previos que me arroje el INEGI de 3 años o 4 años anteriores, a lo mejor hasta el 2025, pudiera yo sacar una tasa de crecimiento y realizar una proyección para el 2026. Recordemos que utilizamos ahí modelos matemáticos lineales y gracias a eso pude predecir cuántas personas había en un futuro. Este es el mismo caso. Sí lo podemos hacer mediante modelos matemáticos y teniendo lo que son datos previos. Ok, muchísimas gracias. Y no sé si tengan alguna duda de manera general antes de despedirnos. En caso que tengan una duda, la escriben por favor mientras yo leo mi mensaje de despedida. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo.
Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Leo sus mensajes, me dicen que no tienen dudas. Y también Gerardo que no tiene dudas, ni Jesús dudas, ni Raquel dudas. Perfecto. Ahora sí pónganme sus nombres completos para leerlo, se quede grabado y esa sea su asistencia y su participación, por favor. Estuvimos con Jesús Antonio León Huerta, a Gerardo Hernández González y me falta una, dos. Tenemos también a Nora González Moreno y ya nada más me falta una que me ponga su nombre completo, por favor. Híjoles, me falta una y creo que ya no está con nosotros y necesito su nombre completo. Ya llegó. Gracias, Raquel. Y tenemos a María Raquel Montiel Barraza. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el día viernes en nuestro próximo espacio abierto. Hasta luego, excelente día.